Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Híjole, hay veces en la vida que uno no cree que los sueños se hagan realidad, y estar sentado aquí con este gran personaje, Enrique Bunbury. Bienvenido seas. Bueno. Es un honor, de verdad. Bueno, la verdad es que yo estoy igualmente honrado y encantado de estar contigo hablando en este podcast que has creado tan fantástico que nos encanta a todos, ¿no? ¿Cómo te trata la ciudad, Enrique? La ciudad me trata muy bien siempre. El smog me trata peor, pero la ciudad en sí, lo que es los restaurantes, los sitios, las tiendas, las personas, ¿no? Las gentes, muy bien. Sé que tú eres vegano, ¿no? ¿En México batallas para el tema de la comida? Bueno, yo he pasado por muchas dietas distintas. Entonces, siempre que adoptas dietas más o menos radicales y complejas, bueno, tienes que batallar. Claro. Tienes que batallar por encontrar lugares donde tú te encuentres, donde puedas comer lo que quieres. Pero siempre lo he encontrado. En México he disfrutado de lugares increíbles en momentos en los que parecía que aquí no había de nada, ¿no? Pero no, es una ciudad en la que está ahora mismo a un nivel culinario espectacular a todos los niveles, ¿no? Comas lo que comas. ¿Te consideras alguien foodie? Pues no tanto no diría, ¿no? Tanto no diría porque yo creo que los foodies en realidad viajan para comer. Y yo me adapto, pero me gusta comer bien. Y luego también a los foodies les gusta mucho la creatividad en la cocina. Y a mí, a veces sí y a veces no. Okay. A veces sí y a veces no. A veces yo prefiero que el cocinero mantenga cierta distancia y que no quiera ser tan autor, ¿no? Sobre todo cuando no eres un genio, porque los hay que son geniales, ¿no? He tenido la fortuna de ir a, pues yo qué sé, a Ferran Adrià, en Ángel León, en el sur de España, lugares espectaculares que son genios. Pero ahora hay mucho cocinero que se cree genio y claro. Entonces intenta hacer lo que hacen los de verdad, los genios de verdad. Y dices, bueno, hazme algo más sencillo. Oye, Enrique, ayer hablabas en la conferencia de prensa de Huracán Ambulante, ¿no? Este tour que vas a estar haciendo por acá. ¿Cómo te sientes de volver al ruedo? Bueno, ahora mismo ya con muchas ganas, ¿no? He tenido, digamos, un tiempo de transición que fue con la pequeña gira de Greta Garbo, que hicimos 11 shows, dividido en 2 bloques, o sea que fue una cosa súper suave para lo que yo estaba acostumbrado, que venía de hacer giras de 100 conciertos y de 2 años o algo así. Esto fue poquísimo, pero me dio la confianza como para ahora volver a hacer unos shows con la seguridad, ¿no? De que van a salir bien y que van a ser emocionantes. ¿Cuál es el reto, Enrique, de, híjole, entre tanta obra, hacer un setlist desde este punto de tu carrera? Bueno, yo he llegado a una conclusión a la que he llegado recientemente, y es que quiero encontrar cuál es el concepto de esos shows que voy a hacer, para que de alguna forma me limiten las posibilidades. Digamos que en vez de las posibilidades son toda la discografía, el decir, bueno, qué es lo que entra y qué es lo que no puede entrar. Entonces, en este marco que hemos creado para esta gira, digamos que los límites están muy claros. Por un lado, los
los discos que hicimos con El Huracán Ambulante, que son Pequeño, Flamingos y El Viaje a Ninguna Parte. Por otro lado, este disco, Cuentas Pendientes. Entonces, eso ya reduce bastante el área de selección. Y luego hay algunas canciones que ya es una cosa mía que he elegido porque yo quería, ¿no? Entonces, me gustaría hacer a partir de ahora cosas así. O sea, elegir marcos más pequeños de selección que no tenga que mirar en toda la discografía. Y que no suponga el decir, no, es que voy a hacer grandes éxitos y elijo... Porque los grandes éxitos son inamovibles, al final. Claro. Puedes añadir uno más, con un poco de suerte, pero los grandes éxitos no se crean grandes éxitos nuevos de la noche a la mañana. Entonces acabas haciendo el mismo setlist más 4 más. Sí, es que también hay canciones que no puedes mover porque por esas canciones la gente paga el ticket, ¿no? Bueno, pues las voy a mover. Okay. En este tour hay unas cuantas que voy a mover. Bueno, pero... Porque no entran dentro no son para este examen, son para el siguiente o para el siguiente. Oye, ¿y cómo es tu método para montar las canciones hoy en día con tu banda? ¿Ha cambiado mucho a lo largo de los años? Bueno, en este caso voy con El Huracán Ambulante, que fue una banda que tenía hace 20 años. Uh-huh. Entonces teníamos una dinámica que tenemos que recuperar. Entonces tiene una dificultad mayor que cuando estaba haciendo los shows con Los Santos Inocentes. Que duraste, es con la que más has durado, yo creo, ¿no? Sí, bueno, y de claro. hecho yo no descarto que el próximo tour sea con Los Santos Inocentes, ¿no? Bueno, con Los Santos Inocentes teníamos ya una dinámica de trabajo que, bueno, había distintos orígenes de la semilla de cómo arreglábamos la canción. O venía yo con una idea de, por aquí es por donde quiero ir. Y los músicos aportaban, o hay veces que alguien venía con una sugerencia dentro de la banda. Digamos que había una fórmula muy de banda. No era tanto como de solista, como de... Sí es cierto que yo tomo una decisión final, pero era un equipo trabajando en los arreglos. ¿Y te cuesta trabajo? O sea, al principio te costó trabajo delegarlo, porque al final del día, no. Como que de entregarle tu música a alguien, hay a quien le cuesta trabajo, ¿no? No, porque en realidad a mí siempre me ha gustado el concepto de grupo, siempre me ha gustado. Yo he trabajado siempre, aunque ponga mi nombre en el disco, yo pienso que es un trabajo de equipo. Pero no solo los músicos que participan en el álbum, sino también los técnicos, los que estamos trabajando en la producción, hasta los que trabajan en la cocina. Todos al final formamos parte de ese álbum, ¿no? Unos parece como que son más identificables, pero los ingenieros son súper importantes en un disco, ¿no? Oye, hablando de eso, Cuentas Pendientes, digo, me parece un disco muy acústico, con mucha madera, ¿no? Totalmente. Siento que te fuiste mucho a ese lugar. De pronto, no sé, en ritmos de pronto hay un bossa nova, luego el piano, en Cuentas Pendientes me encanta el piano de esa canción, ¿no? ¿Cómo fue producir este álbum? Bueno, es que has dado con una cosa que me parece clave en el disco, que es, básicamente hay 4 instrumentos que son con los que estábamos trabajando, digamos, la semilla de la canción, que son la guitarra española, el piano, el contrabajo. No hay ni un solo bajo eléctrico en el disco, todo es contrabajo, y la percusión. Y luego a lo mejor añadíamos un Hammond, a lo mejor un acordeón, a lo mejor entraba la batería, a lo mejor no, a lo mejor entraba una guitarra eléctrica. Pero el de dónde partía la semilla era de esa cosa tan de madera y tan orgánica, ¿no? ¿Sigues creyendo mucho en lo eléctrico o por qué estás tan apegado últimamente a la madera, Enrique? Me encanta esta faceta tuya porque te has movido en todos lados, ¿no? Es que a mí me interesa mucho, a mí me gusta mucho la música y me interesan muchas cosas de la música. Y mira, hubo un día que hablando con un amigo me soltó una frase que al principio me pareció una tontería y luego reflexioné un poco sobre ella, ¿no? Me dijo, no se puede ser de Dylan y de Bowie a la vez. Y
Y claro, yo me quedé perplejo porque digo, no, yo soy totalmente de Dylan y de Bowie, me gustan por igual, pero entendí lo que quería decir en cuanto a que Bowie representa el mirar siempre al presente y a la vanguardia, mirar para adelante. Y Dylan desde siempre ha sido mirar hacia atrás, mirar de dónde surgen las cosas, cuál es la raíz de, en su caso, de la música norteamericana. Vamos a ver el blues, el jazz, el country, el hillbilly, todos los géneros, pero buscando en la raíz. Entonces pensaba, no puedes mirar para adelante y mirar para atrás. En mi caso, a mí me gustan por igual. O sea, me interesa mucho la música electrónica, pero me interesan mucho los boleros. Me interesa mucho el grupo más vanguardista de rock alternativo o de X alternativo que haya ahora mismo, pero me interesa escuchar, ahora estoy escuchando muchísimo jazz. Y me gusta mucho el jazz de Nueva Orleans de principios de 1920, de 1910, de 1930, ¿no? Me gusta escuchar los orígenes y me gusta ver hacia dónde va la música también. Oye, y volviendo al álbum, ¿quién lo produjo? ¿Cómo fue el proceso de hacerlo? Bueno, entre Ramón Gacías, que es mi mano derecha y batería habitual en mis discos, y yo, somos el tándem de producción. Con toda la tecnología en los estudios de grabación, Enrique, ¿has cambiado tu método de producir álbumes? ¿O sigues adaptado ya a tu sistema? ¿Cómo lo haces? Bueno, mi sistema es que no tengo sistema. Yo he grabado discos de todas las maneras. De todas las maneras que se me han ocurrido. Seguro que hay muchas más. Claro, yo empecé cuando grabábamos los discos Héroes del Silencio, grabábamos en cinta, pero no porque quisiéramos ser hipsters y quisiéramos ser super cool, claro, sino porque no se grababa de otra manera. Era la forma en la que se grababan los discos. Luego, posteriormente, claro, yo cuando me meto a grabar Radical Sonora, son los principios, no existía Pro Tools todavía, o yo no lo conocía, y entonces utilizábamos, no sé, Cubase y no sé qué otros programas. Claro, pues hice un disco muy electrónico, tecnológico, porque me interesaba, porque los 90 fue una época en la que hubo de todo alternativo. Hubo electrónica alternativa, hubo rock alternativo, pop alternativo, heavy alternativo, metal alternativo, todo lo que se te pueda ocurrir. Fue una década muy interesante a esos niveles. Y me metí en la electrónica alternativa. Entonces, luego he grabado discos combinando lo digital y lo analógico. He grabado discos partiendo del ordenador, tocando todos juntos. He vuelto a hacer unas cosas. Luego he probado todos los sistemas que se me ocurren. Y ahora estoy en un equilibrio en el que, bueno, con Adán, el disco anterior, grabamos sin claqueta, tocando todos juntos, en cinta, pero entiendo cuáles son las ventajas de una opción y cuáles son las ventajas de otra. Creo que se pueden combinar. Ahora estoy en un momento en el que yo lo que quiero es escuchar a los músicos. Me gusta escuchar. Que lo hagas como lo hagas, quiero escuchar al intérprete interpretando, ¿no? Claro. Entonces, creo que se pueden utilizar los ordenadores, creo que se puede utilizar lo digital, lo analógico, pero quiero escuchar al músico. Fíjate que alguna vez platicando con José, lo de Café Tacuba, me decía que, digo, es su percepción y la comparto, me decía que nunca vas a componer con lo mismo con una guitarra o con otra. Cada una tiene como su magia y su personalidad. Dicho esto, ¿qué guitarra o qué tipo de guitarra es la que más te gusta para componer a ti, Enrique? Bueno, es que coincido con esa. Entonces, he intentado, en este disco en concreto, he trabajado con dos guitarras como básicas, dos guitarras muy, muy concretamente. Una que es un dobro, utilicé, que luego no suena en todo el disco, pero es con lo que yo partía. Y otra es una guitarra Gibson
que es un modelo que hicieron Signature de Robert Johnson, que es una guitarra pequeñita como la 00 de los años 20, que me encanta, que es súper cómoda y tiene un sonido así, digamos, muy íntimo, ¿no? Pero también he compuesto bastante con el piano, o sea, hay esa combinación. Y a lo largo de toda tu De todo. carrera en general, ¿tienes alguna preferida? ¿Eres más Gibson? Sí, Sí. sí. Básicamente sí. Tengo alguna Martin que me gusta, tengo otras guitarras que también me gustan, pero al final acabo Vuelves con a Gibson. Gibson. Sí, y la verdad es que tengo muchas Gibson y luego de otras marcas pues tengo, pues de alguna tengo una, de algunas tengo pues un par, pero no. Em, al final soy muy fiel a Gibson. ¿Te gusta la Hummingbird? Pues sí tengo alguna, pero no soy súper fan de la Hummingbird. Es que me he topado mucho con fans de Gibson que como que la Hummingbird no tanto. No, Es un patrón ahí interesante. Yo no tanto. Ajá. No tanto. Me gusta más la J45, la 200, y la 00, ¿no? Son los tres modelos que a mí me gustan, luego con sus variantes. ¿Recuerdas la primera gran guitarra que tuviste? Pues yo creo que en toda la época de Héroes no tuve una guitarra buena. Lo que ahora considero una guitarra buena. Todas las guitarras que tuve, yo ahora las considero mediocres. Ok. Creo que me compré una guitarra buena, pues no lo sé, en la época de pequeño a lo mejor, y seguramente sería una Gibson, ¿no? No recuerdo exactamente, pero creo que fue una Gibson. Creo recordar que era una Gibson de 12 cuerdas. Ok. Oye, Enrique, ¿las fotos las tomaste en Cuba? En La Habana, sí. Tienes ya antecedente de haberte ido en algún momento a La Habana, ¿no? He estado varias veces en La Habana. Tuve una época en la que, digamos, me instalé en La Habana, en un piso que alquilamos, y fue una época en la que guardo con mucho cariño porque no fue un viaje, digamos, turístico, o intenté evitar que fuera un viaje turístico. Y le guardo mucho cariño a ese periodo. Ni siquiera fue un viaje de trabajo, fue intentar vivir lo más posible la vida local, ¿no? Es increíble Cuba. Digo, algo que me fascina es la musicalidad de la gente. O sea, la gente toca mucho, canta mucho, baila mucho. Sí. Es una cosa increíble. Sí, ahí ya nos podemos meter en que en este último viaje la verdad es que vi la ciudad en un estado de supervivencia. Ah, no, bueno, ya en temas políticos, sí, obvio. Un Claro. tanto límite, ¿no? Y entonces creo que esa animación musical que había percibido en otros, hecho como 3 o 4 viajes antes de este, ¿no? Cualquiera de los viajes anteriores había disfrutado más parecía que la música surgía en cada rincón, ¿no? de la calle. Los músicos estaban como, por supuesto a pie de calle, pero luego de cualquier local alguien estaba tocando algo dentro. No, eso me parecía maravilloso. Y me ha parecido esta vez que había menos música sonando en las calles. ¿Qué otras ciudades te seducen musicalmente hablando? Siento cierta fascinación por las ciudades portuarias, ¿no? Claro. Porque son lugares de encuentro. Nueva Orleans, La Habana, Buenos Aires, ¿no? Grandes puertos donde los marineros traían cultura de otros lugares, se encontraban con los locales y de ahí surge algo único, propio, autóctono, que es fascinante, ¿no? La música de Nueva Orleans, la música de La Habana, el tango, la milonga, la música de Buenos Aires, ¿no? Barcelona también tiene algo, o tenía algo de eso, me da la impresión, yo creo que más bien tenía, ¿no? Y
Y luego está una ciudad como Tijuana, que es una ciudad fronteriza, que también me causa cierta fascinación, ¿no? Que también, digo, ahorita entraremos a ese tema, pero también hay algo de magia entre Héroes del Silencio y Tijuana, ¿no? De una u otra forma. Eh, La verdad es que en Tijuana he vivido aventuras maravillosas, tanto en la época de Héroes como posteriormente en solitario. Ha sido un lugar que me ha tratado muy bien y, y madrugadas muy malas. Enrique, ¿en qué momento llega tu cruce con José Alfredo Jiménez? Sé que ha sido una gran influencia dentro de tu obra. Yo creo que José Alfredo Jiménez obviamente tenía conocimiento de canciones sin saber que eran de José Alfredo desde hacía mucho tiempo. A lo mejor cuando era niño ya conocía alguna canción de José Alfredo sin saber su autoría, ¿no? Pero ser consciente de empezar a buscar en los créditos de los discos y buscar los discos de José Alfredo y buscar que esta canción, ay, esta es de José Alfredo, esta también, esta también, esta también. Yo creo que fue a raíz de, en el 94, hicimos una gira conjunta, nos llevamos a Terciopelados a España. Ok. Y habíamos tenido ya, digamos, encuentros y tal, y teníamos muy buena relación. Y nos los llevamos a España para hacer una gira. Y yo ahí pasé mucho tiempo con ellos en el camerino. Y ahí fue cuando nos dedicábamos a aprender canciones tradicionales de aquí y de allá, pero principalmente de Latinoamérica, y surgieron muchas de José Alfredo. Y creo que fue la primera vez que pensé, esta canción quiero tocar, quiero hacer una versión, pensando en el jinete. El ¿no? que fue la primera que hiciste, ¿no? Sí. El jinete, claro. Oye, ahora, ¿frecuentas el Tenampa? Sé que ahí de pronto ibas, ¿no? Sí, iba. Iba, he vuelto en alguna ocasión así esporádicamente y he tenido muy buena relación con personas concretas, camareros del Tenampa, Uh-huh. que se han venido conmigo al hotel. Ah, sí. Sí. He tenido muy buena relación con mariachis de la plaza, ¿no? Y nos lo hemos pasado muy bien, dentro y fuera. Oye, el otro día en Pal Norte platiqué con unos amigos que te mandaron muchos saludos. Los Ar de Bogotá. Hombre, claro. Son gran banda, gran banda. Sí. Colaboraste con ellos, ¿no? Hicimos un par de canciones juntos. Ellos cantaron una canción de Greta Garbo conmigo, Uh-huh. y yo participé en una que se llama La Salvación de ellos, una canción fantástica. Oye, quisiera nada más entrar a Greta Garbo. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Adán? Me parece que era un productor de un corte muy diferente a lo que habías hecho, ¿no? Bueno, eso era lo que me parecía interesante, ¿no? Yo venía de... Normalmente me produzco mis discos, Uh-huh. pero en alguna ocasión he llamado a un productor y normalmente ha coincidido con un momento mío de crisis personal o profesional en el que quería dar un paso atrás, ¿no? Y quería ceder los mandos a otra persona que pudiera dirigir la nave, ¿no? En este caso fue Adán. Y yo di un paso atrás absolutamente y dejé que tomara decisiones. Él hizo el casting de los músicos, me iba mandando, yo iba diciendo ok, pero él estaba haciendo el casting de los músicos, se encargó de la producción, llamó al ingeniero, pero resulta que era un ingeniero con el que yo ya había trabajado, o sea que todo perfecto, ¿no? Nos conocíamos con Jerry, no sé si lo conoces, pero es... ¿Jerry cómo se apellida? Jerry es de Sonic Ranch. Ah, claro. Sí, de hecho es como de los bases de ahí de Sonic, Sí. claro. Creo que ahora está más freelance, pero... Ok.
Pero estuvo de base ahí durante mucho tiempo. Bueno, le dejé un poco que hiciera, que me llevara en la dirección que él considerara, ¿no? Y con la condición de que yo, digamos, yo estaba atrás, un paso atrás, y solo daba un paso adelante cuando veía que, digamos, que se desviaba mucho de algo que dije, creo que aquí no. Pero creo que eso afortunadamente pasó en una o dos ocasiones, ¿no? Por aquí no, volvemos, ya está. Te percibo yo, Enrique, como alguien, como un artista bastante alejado de las redes sociales y de todo este mundo digital en el buen sentido. Sé que llevas relación con tus fans a través del newsletter, ¿no? Y todo esto. Pero, ¿cómo has manejado tú este punto medio entre la era de la sobreinformación y una vida artística? Bueno, a mí me ha costado un tiempo el darme cuenta de que en realidad yo lo que quería era no vivir, no estar en redes sociales personalmente. O sea, no me refiero a que exista o no el perfil y que yo aporte o deje de aportar, sino que en mi vida no hay redes sociales. O sea, yo no tengo redes sociales en mi teléfono, no tengo redes sociales en mi ordenador. No sigo a nadie, no sé nada de lo que ocurre en redes sociales. De vez en cuando viene alguien y te dice, ¿has visto esto que se ha hecho viral? La palabra viral para mí es ridícula, no significa absolutamente nada. Dicho esto, entiendo también que hay una dinámica de trabajo profesional que se realiza en las redes sociales y que realiza alguien por mí. Claro. Y que con el que yo colaboro, yo sé las cosas que se postean, algunas veces me despisto, pero más o menos sé lo que se postea, y hay veces que yo escribo algo personalmente y se lo mando a este community manager y lo sube a la... Pero yo no tengo, ¿cómo se llaman? Las claves, ¿no? Para su... Yo no puedo entrar en el... Bunbury oficial, en Bunbury oficial yo no puedo entrar, no tengo las claves. O Twitter o como se llame ahora, o TikTok, o todas estas cosas, yo no tengo claves de nada. ¿Y por qué decidiste no entrar nunca a las redes? Porque pienso que no hay nada ahí para mí. A mí me interesa la literatura, me interesa el cine, me interesa la música. Me gusta ver ir a una exposición, o me gusta quedar a cenar con mis amigos. Esas son las cosas que me interesan. Ninguno de mis amigos está tan al día de los discos que salen interesantes como lo estoy yo. Y todos están en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la gente que está en redes sociales, por mucho que diga, no, pero ahí te puedes enterar de esto, de lo otro. Sí, y puedes aprender de Sócrates y de la filosofía griega y de lo que quieras, pero la gente al final acaba viéndole el culo a las Kardashians. Por mucho que digan, no, es que te enteras de qué, de lo que ha comido este o el otro. ¿Qué más da lo que ha comido? Eso no es información, a mí personalmente. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Personalmente, me parece que no es una información válida. No es un dato importante. Dice, no, pero si te enteras de lo que el cartel de tal festival o tal otro. Digo, yo también me entero. No estoy en redes, pero yo sigo yo me meto en internet a seguir pues una serie de lugares de información donde me entero de discos, me entero de... Porque ahora ya parece que las páginas web no existen. No, y también a través de tus amigos, ¿no? Que te van recomendando. Por supuesto, tienes a X personas que son los super mega informados que te van diciendo, ¿no? Y así te alimentas de, bueno, yo de lo que me importa, ¿no? Lo que ha comido Marilyn Manson, me da igual. La verdad sí te envidio en ese sentido. Yo te confieso que me he alejado también de las redes, sobre todo por el tema es que a veces hago el ejercicio y cada vez que entro son comentarios malos, ¿no? Pero, claro, mucho hate, ¿no? A ver, obviamente
es un hate de cada 50 buenísimos, ¿no? Pero es un... también hay que entender que es un hate que no existe, que no es real. O sea, ten en cuenta que la mayor parte de la gente lo que hace es opinar por opinar y muchas veces sin tener toda la información. Y no hablo de mí, hablo de lo que ha comido Marilyn Manson, ¿no? Debajo de lo que ha comido Marilyn Manson está alguien diciendo lo que sea sobre Marilyn Manson. No tiene todos los datos, se ha oído tal y dice cualquier cosa. Y muchas veces está escribiendo el hater, en realidad es el más fan. Claro. Es el que si pasado mañana Marilyn Manson llamara a la puerta de su casa y le abriera la puerta, el primero que caería desmayado, ¿no? O le pediría un autógrafo o le pediría una foto. El mismo que ha puesto el comentario más soez y más desagradable. Entonces tampoco hay que darle tanta importancia. Ya se dice mucho que en las redes sociales solo hay hate. Es como cuando te montas en un carro. En un carro vas en el tráfico de México y oyes a todo. Parece que la gente se quiera matar los unos a los otros, ¿no? Están Sí. todos los insultos. Tu chingada madre, no sé qué, y si se encuentran en la calle, se dan un abrazo, se van a tomar un tequila juntos. No hay odio entre ellos. No es verdad ese odio. Es una forma de juego que existe dentro del auto. Dentro del auto es otro lenguaje distinto. Igual que dentro de Internet es otro lenguaje distinto en el que circulan estos insultos, ¿no? Que sí, se utiliza como una válvula de escape a veces, ¿no? Sí, sí. Oye, yo sé que ya has tocado en Japón, pero siempre has tenido como esa fascinación sí. bueno, desarrollar ese país, ¿no? Sí, bueno, he tenido dos encuentros con dos momentos en los que pudo haber sido y no fue, ¿no? Con Japón. Entonces ahora ya he desistido y ahora estoy con Rusia. Ah, ok. Creo que está más difícil ahorita, ¿no? Por eso, ese es el tipo de reto que me interesa. Ese es el tipo de reto, ¿no? Quiero hacer gira por Rusia. Debe de ser interesante. ¿Sabes quiénes hicieron gran gira ya? Molotov. ¿Pero hicieron gira o hicieron solo Moscú? No, sí hicieron gira. Sí hicieron bueno. más. Igual me platicó Juanes, él también dice que es interesante el público Claro. de allá. Oye, Enrique, ahora, desde tu perspectiva y toda la experiencia en tu carrera, ¿cómo definirías el rol del productor musical? Bueno, hay distintos tipos de productor. Hay un productor, digamos, técnico. Hay un productor que se enfoca en el sonido, ¿no? Que proviene de tocar botones. Uh-huh. Hay una vieja escuela de productor que es el productor Quincy Jones, por poner un ejemplo, ¿no? Que viene del jazz, ¿no? Que es el productor arreglos, el productor que está atendiendo a lo que suena, que es lo que toca cada uno, y cómo arreglar esa canción. Y hace que la canción llegue a un buen puerto musicalmente. Y que no toca un solo botón en ningún momento. Y luego hay los que combinan un poco las dos cosas, ¿no? Y yo te diría incluso que existe otro que es que ni arregla ni toca un botón, ¿no? Los productores tipo que son más conceptuales, tipo Rick Rubin, que es una presencia en el estudio que lo que hace es enfocar la cosa de una forma que ni siquiera es fácilmente descriptible con palabras. ¿Cómo lo está enfocando? ¿Está diciendo qué notas hay que tocar? No. ¿Está cambiando el sonido con microfonía o con unos botones o utilizando compresores? No. Es una cosa, digamos, más etérea, pero, digamos, nivel superior, ¿no? Entonces, bueno, todas me parecen válidas, ¿no? Yo creo que depende del disco, es más necesario un productor que se inclina en una dirección que en otra.
Justo platicaba hace unos días con Santaolalla y me decía y esta es una parte bien interesante, él me decía que desde su perspectiva, a veces el productor tiene que ser más un psicólogo que alguien musical, ¿no? Porque cuando estás grabando un álbum, hay mucha energía suelta y se genera incluso tensión, ¿no? Sí, sí pienso, eso que dice Gustavo es totalmente cierto. Ahí entra esa visión así de Rick Rubin, tiene mucho de psicología, está trabajando con la psique de los músicos, en el caso de un grupo, ¿no? O del artista en cuestión, y de alguna forma está ayudando psicológicamente a que la música llegue a buen puerto. Yo recuerdo, Phil Manzanera es un poco un productor en ese sentido también, ¿no? O sea, creo que desgraciadamente, de todo lo que he aprendido de Phil Manzanera, lo que peor he aprendido yo es lo de manejar la psique, ¿no? Y él es muy bueno. Él es muy bueno creando un ambiente que ayuda a que la música fluya, ¿no? Y que el proyecto llegue a un puerto excepcional. Enrique, ¿cómo controlas tú, bueno, más que controlar, cómo llevas tú tu salud mental? Ansiedad, Bien. depresión, ¿cómo avanzas con eso? Bueno, yo creo que ahora se habla mucho de la salud mental y antes hablaba menos, ¿no? Y, y no tengo claro que hablando más de la salud mental haya menos problemas de salud mental. Eh, a lo mejor se habla más de salud mental porque hay más gente con problemas de salud mental. Puede ser, puede ser. Eh, es que creo que hay una serie de temas que tienen mucho que ver con el tema de la salud mental. Uno creo que es el tecnológico, ¿no? Claro. Otro es la desconexión. Creo que esta Internet nos iba a conectar a todos y de alguna forma nos ha hecho desconectarnos un poco más de todos. Para cualquier labor, antes pisábamos la calle. Ahora hay muchas labores que nos va quitando, digamos, Internet y el smartphone para no pisar la calle y conectarnos, ¿no? Antes íbamos a la tiendita a comprar el pan y ahora llamamos a, pues, no sé si tenéis aquí Uber Eats o Sí, o Rappi o cualquiera de estas. cualquier cosa de estas que te trae esa cosa que se te ha ocurrido en ese instante, no bajas ya de tu casa, te lo pueden traer a la puerta de tu casa. Y como eso, cualquier cosa, ¿no? En vez de llamar por teléfono a tu amigo a ver si está, pues le mandas un mensaje, tal, no hace falta ni hablar con él. Dejas de hablar porque puedes mandar un mensajito, ¿no? Todo al final lo que te está haciendo es desconectarte de la gente. Eh, bueno, y esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? El aislarte de la gente, pues obviamente te hace estar más encerrado en ti mismo y entonces surgen... Pero bueno, yo no soy psicólogo, estoy aquí hablando como, No, si, claro, como claro. si supiera yo algo de algo, ¿no? Pero ¿Qué has aprendido de los silencios en tu carrera, Enrique? ¿Has hecho algunas pausas? ¿Qué te llevas de eso? yo normalmente he tenido que hacer algunas pausas, algún momento de desconexión importante con la carrera, normalmente por saturación, pero una saturación provocada porque estaba empezando a hacer algo que no me gustaba. Ok. Hay alguna, sobre todo tipos de conciertos que me parecía que no era lo que tenía que hacer. Y entonces necesitaba distanciarme para descubrir cuáles eran las piezas. Y normalmente he hecho reestructuración de equipo en ese momento. ¿Qué opinas del rock en español en este momento, Enrique? El rock en español, yo creo que
principal problema que tiene es la falta de atención, ¿no? La atención mediática a finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo incluso hasta el 2000, a través de canales de televisión que se dedicaban a la música, pero también de los medios de comunicación, de radios, que apoyaron en todos los países, porque no es un fenómeno, obviamente lo sabemos ya todos, no es un fenómeno local, no es algo mexicano, pasó en España, en Argentina, en Colombia, en todos los países, en Chile, en Perú, en México. Había unos medios de comunicación que atendieron al movimiento. Y entonces eso hizo que hasta la cajera del supermercado, que menos interés tenía en la música, pues conociera las canciones de, yo qué sé, de Cuca o de grupos que en realidad no le correspondían para nada. O de La Castañeda, o de... Sí, La Lupita. Sí, no voy a nombrar a los más conocidos sino a esa segunda división que, bueno, fue importante en su momento porque fue aupada y amplificada por los medios de comunicación. Ahora, ¿hay grupos interesantes? Pues sí, yo creo que incluso hay artistas haciendo discos mejores que los que se hacían en los 80 y los 90. ¿Con qué grado de amplificación? Bueno, un grado de amplificación rozando el 0. ¿Tú crees que los fans tenemos una responsabilidad de esto? Los fans, en cierto modo, se hacen fans porque reciben la información. No, te he dicho, la cajera, ¿no? La cajera del supermercado, ¿por qué fue a un concierto de Cuca? Bueno, pues porque estaba sonando, estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente y entonces cualquiera iba a un concierto, cualquiera iba a un concierto de, pues eso, de Cuca, de La Lupita, de tal, de no sé quién, de no sé cuántos, y se interesaba, por supuesto, por las bandas, las superbandas súper conocidas, que todo el mundo estaba interesado por esas bandas. Tú tienes a una generación en la que le preguntas por canciones de Fobia, ¿no? Y te canta 2, 3, 4 canciones de Fobia, seguro, o de Héroes del Silencio o de quien sea. Una generación entera que conocía esas canciones. Ahora hay bandas que saben muy bien que la cajera del supermercado desconoce totalmente. La radio no está interesada en eso, la radio ha puesto el foco en otro lado. Es el pop, es el urban. La prensa lo mismo, la televisión musical ahora es reality TV, ¿no? Claro. Principalmente. Incluso tu labor, ¿no? La labor de los más especializados en el género se ha venido reduciendo a... Ya es de nicho. ¿No? Al nicho. Antes, bueno, es que hasta, yo qué sé, hasta el Reforma tenía algún periodista que era especializado en rock en español, ¿no? No, pongo el Reforma por hablar por de dar un ejemplo, periódico claro. generalista, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo, ¿quién tendría que tomar el relevo? Bueno, serían las plataformas de streaming las que deberían de estar apoyando a las nuevas bandas. Las plataformas de streaming, desgraciadamente, también tienen este funcionamiento que es el algorítmico. Y yo digo que esta cosa de que el algoritmo no es inocente, ¿no? Parece como que el algoritmo es... No, esto es el algoritmo. El algoritmo, los cojones. El algoritmo está manejado y enfocado y puseado para que ocurra de una manera concreta y para que haya determinada música que sea la que se favorezca, ¿no? Y se ponga por delante de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el algoritmo, que es el nuevo programador de radio, está pusando el pop y el urban. ¿Dónde queda? Pero no solo el rock en español. ¿Dónde queda todo lo demás? Sí, claro. Todo el resto de música del mundo, ¿dónde queda? Pues queda recluida ahí en nichos. Incluso cierto pop, ¿no? O sea,
Hay muy buen pop, ¿no? Pero Sí, te refieres a bandas de pop, así Sí. de guitarras, así, de canciones pop sencillas, pero no a Britney Spears, ¿no? Ok. Eh, sí, sí, sí es, pero entonces el problema es que no, de alguna forma, en lugar de la prensa especializada se ha quedado en la nada o en muy poco, ¿no? Y yo soy un gran defensor de la prensa especializada, ¿no? Yo, no solo en la música, creo que en el cine, en la literatura, en todo, está bien el que haya curadores de qué es lo que sale, qué es lo que está ocurriendo y, y lo que estoy un poco cansado es escuchar, ¿qué es lo que está ocurriendo? No, lo que está ocurriendo es el reggaetón. Y digo, que no me cuentes qué es lo que está ocurriendo en el mainstream. Es que antes lo que tenía interesante los sí, críticos, los líderes de opinión, los sobre líderes de todo. opinión, críticos especializados, es que no te estaban hablando lo que estaba, no te venían a contar qué es lo que estaba ocurriendo en el mainstream, sino que te decían, ¡buah! Ha salido en tal, yo qué sé, en Guadalajara, ahora mismo hay una escena súper interesante de tal cosa. No te venían a decir, pues ¿sabes quién está funcionando muy bien? Gloria Trevi. Claro. Que no te necesito para eso. No te necesito para eso ya oyes la radio, ves las listas de streaming, lo que sea. Necesitas curadores que te ayuden a ver escenas interesantes que hay bueno, pues la que hay en Londres, la que hay en Guadalajara, en Monterrey o en Rosario. Eso es lo que es interesante. Y esto está reduciéndose. Entonces, me preguntabas por el rock en español. Claro, el rock en español ahora tiene lo que luego se llamó el Latin Alternative, ¿no? Ujú. Que es, digamos, otra generación posterior. Bueno, pues las generaciones posteriores a Latin Alternative, que sería Zoé, Camilo VII, Siddhartha, todo. Bueno, la siguiente generación ya no tiene ningún tipo de atención. Fíjate que el otro día leía, Enrique, un texto de Hernán Casiari, que él es un escritor argentino, y él hacía una referencia, estaba hablando él de Messi, del futbolista, ¿no? Y él decía que hay que ser muy afortunados para amar un deporte Mm. y ser contemporáneo de su mejor versión. Trasladando esto a la música, eh, yo creo que hay dos pilares que fueron contemporáneos en el rock en español que nos hicieron felices a muchos, que son tú y Gustavo Cerati, ¿no? Cada quien en sus proyectos, cada quien con su banda. ¿Cómo fue cohabitar el rock junto a Gustavo? Bueno, yo te agradezco mucho esa consideración. Yo te diría que hubo un momento en el que de alguna forma estaba ese surgimiento del rock en español, ese apoyo por parte de los medios de comunicación y esa posibilidad de circular por toda la región que en el que cohabitamos unos cuantos, ¿no? Pero había tres bandas que tenían, digamos, de alguna forma, pues, conocimiento del rock clásico, pero una antena puesta en qué es lo que estaba ocurriendo musicalmente en Inglaterra, principalmente en esos momentos, ¿no? Y habíamos escuchado a The Cure y habíamos escuchado a la New Wave inglesa, y creo que son, bueno, por un lado, aquí Caifanes, en Argentina Soda y en España Héroes, y tuvimos la fortuna bueno, de vivir ese tiempo, ¿no? Ese tiempo en el que se recibió esa atención. Yo siempre he sido, la verdad, muy admirador, ¿no? Tengo mucho cariño a Saúl y muy admirador de Gustavo. Tuve la ocasión de, de compartir con él y de coincidir con él compartiendo escenario. Y además nacimos el mismo día, ¿no? Sí, Tenemos la sí, sí, cosa sí. esta de coincidencia del mismo día. Pero claro, estoy hablando de eso porque creo que tienen una conexión estético
musical, con diferencias clarísimas, pero luego está otra serie de bandas como los Cadillacs, Aterciopelados, La Ley, Los Prisioneros, ¿quién más te diría? Claro, Café Tacuba, posteriormente Molotov, que de alguna forma, bueno, ponen una base de tronco muy importante al rock en español, ¿no? Hay muchas bandas importantes que surgieron y que convivieron en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo era el ecosistema en ese momento de... Digo, hoy obviamente ya es otra cosa, pero ¿cómo fue en ese momento, Enrique? Bueno, yo creo que tenía la belleza del explorador en la jungla con el machete en la boca, ¿no? Abriendo camino, un camino que no estaba del todo construido, porque por supuesto que había habido bandas previas a nosotros, ¿no? Pues yo qué sé, Botellita de Jerez, Miguel Ríos, tal, incluso antes, ¿no? Enrique Guzmán, pero no habían creado no habían abierto un camino por el que nosotros ya pudiéramos transitar tranquilamente con las manos en los bolsillos. Había que abrir un camino que es, por de pronto, crear una industria que supone promotores locales. Claro, hablamos de festivales ahora como si hubiera habido festivales toda la vida, ¿no? Pero ¿cuántos años cumplía el Vive Latino? 25. Me acuerdo claro, 25 coincidió con Pequeño, creo que fue el primer Vive Latino cuando saqué Pequeño, ¿no? Claro, en la época de Héroes del Silencio no teníamos esa... Héroes del Silencio nunca tocó en el Vive Latino. Claro, no les tocó. No nos tocó. Ya nos habíamos separado, ¿no? Apenitas, apenitas. Bueno, nos separamos en el 96 ya. Pero toda esa infraestructura en la que de repente un grupo no solo puede actuar, sino que puede vivir de la música dignamente, eso no existía. Y eso supone la belleza de encontrarte con lugares terribles para tocar, lugares donde no debería haberse subido nadie. Lo digo porque creo que hay cierta belleza en todo eso. Lugares donde nunca se va a subir en su vida ningún reggaetonero. A ver, platiquemos de eso, de los lugares más paupérrimos en donde has tocado. Bueno, recuerdo un escenario con... Esto me gustaría hablarlo con las víctimas del Doctor Cerebro. No sé dónde fue, si fue en Chihuahua o dónde fue. El escenario tenía un techo súper bajo y era de paja, okay, el techo. Y no sé qué es lo que hacían los de las víctimas del Doctor Cerebro, que salían con algo de fuego o algo así. Se quemó todo el escenario y creo que nosotros íbamos después y nunca llegamos a tocar. Porque incendiaron el lugar. Sí. Pero claro, era un carromate, en un escenario así como de madera, totalmente improvisado, en un lugar que dices, ahí montamos un show. No recuerdo que fuera un lugar como acotado claramente, sino con tierra. Recuerdo los primeros conciertos en Guadalajara, en una especie de... Decían que era un teatro, pero yo lo recuerdo como una especie de covacha donde debió de haber un teatro, y que todos los conciertos acababan en enfrentamientos. Todos los conciertos. O sea, yo recuerdo esos primeros shows en México, era absolutamente normal. Y nosotros teníamos como concepto, o teníamos clarísimo, que en México no era lo peor, que lo peor venía cuando íbamos a California. En California, al principio, todos los conciertos, que obviamente era para población hispana, mexicana principalmente, pero
tocábamos para lo peor de lo peor, o se comportaban como lo peor de lo peor. O sea, ahí había heridos siempre. No, las bandas, ninguna tocábamos en clubs o locales que fueran regentados por gringos. Siempre íbamos al underground, ¿no? Al underground totalmente, y por lo que yo recuerdo, normalmente lo organizaba gente que venía que su padre era promotor de gruperos, ¿no? Y el hijo le había salido rockero y entonces el hijo quería organizar. Y entonces utilizaba áreas y locales que normalmente estaban ocupados por gruperos para ubicar a grupos de rock, discotecas. Como en donde hacían bailes y cosas así, ¿no? Lugares así. Sí, todo muy violento. ¿Alguna vez te sentiste en peligro o te golpearon en algún momento? Bueno, en aquella época realmente había como grupo tenías que tener tus dotes en la pelea, ¿no? Callejera. Era una cosa que recuerdo un concierto en Guadalajara en el que acabamos bajándonos del escenario pegándonos con alguno que estaba ahí montando bronca, ¿no? ¿Quién era el mejor de los héroes? Bueno, en los dotes. A lo mejor yo era el más envalentonado, pero el menos eficaz, ¿no? Okay. Tú eres el que armaba la pelea y... Pero Joaquín, que es más calmado, digamos que cuando intervenía Joaquín sabías que ahí había cierta seguridad, ¿no? Okay. Pero sí eran momentos... Es que era totalmente distinto a cómo posteriormente se fue creando esa estructura de lugares donde se podía actuar, ¿no? Lugares serios donde se podía actuar. No digo que el Auditorio Nacional no existiera, que por supuesto que sí, pero no teníamos acceso, no podíamos soñar con llegar al Auditorio Nacional. No pensábamos que fuera nuestro recinto. Oye, Enrique, ahora a ti, sin duda alguna de niño y de joven, pues te tocó vivir parte del franquismo. ¿Cómo era el ecosistema musical en España antes y después? Bueno, yo en realidad cuando Franco muere yo soy un niño. Eras, ¿no? Niño, claro. Entonces, realmente no tengo conciencia de una estructura musical, pero sí que sé que esto mismo que estoy hablando con respecto a México, Estados Unidos o lugares en Latinoamérica, en España se había vivido unos pocos años antes de que Héroes del Silencio lo hiciéramos. O sea, en España nosotros ya llegamos con digamos, alguien había pasado con el machete ya. Okay. Y ya había un poco de camino. Y eso había pasado 3, 4 años o 5 años, del 82 al 87. Esa época se construye una industria en la que, bueno, pues empieza a resultar más fácil. Cuando nosotros empezamos a tocar en España, bueno, todavía hay ramalazos de comportamientos un poco extraños con respecto a las bandas de rock, pero ya te empiezas a subir a un escenario digno, ¿no? Que esa camada es la movida zaragozana, ¿no? ¿O es un poco antes? Los que vienen antes que nosotros, yo hablo de la movida madrileña. Hablo de Radio Futura, Alaska, Nacha Pop, claro. Loquillo, Gabinete Caligari, todos ellos, incluso de otros géneros, pero todos ellos son los que nos abren camino para cuando llegamos nosotros, hay una parte que ya está hecha. Tu primer concierto fue en un local de karate, ¿no? Sí, en un gimnasio. ¿Cómo se dio? Bueno, es que en aquel momento éramos una banda súper amateur y estábamos dispuestos a tocar en cualquier sitio. Entonces nos ofrecíamos y nadie tenía ningún interés por que tocáramos. Pero en este gimnasio creo que uno de la banda
iba ahí a, bueno, a hacer karate, ¿no? Y no tocamos dentro del gimnasio, tenían como un patio donde debían de aparcar los carros antes de entrar, y fue ahí fuera donde nos dejaron tocar. Y recuerdo que no nos pagaban, pero nos decían: luego, cuando terminéis, pasáis el sombrero y lo que os echen el público, ¿no? Pero no sé cuánta gente habría de público. 10, 12, 14 personas, pongamos máximo. Y la mayoría no quería echarnos nada. O sea, nos llevamos 35 pesetas para 4, ¿no? Que no daba ni para un refresco. Ni para un refresco, ni un sándwich, ni nada. Pero bueno, no era la intención. Claro, en aquel bueno. momento ya estábamos encantados con poder subirnos a un escenario y hacer algo, ¿no? Tocar. ¿Cómo conociste a Juan tú, Enrique? Pues mira, a Juan en el año 84 en Zaragoza hay una cosa que llaman la muestra. Te agradezco mucho. La primera muestra de pop rock y otros rollos, que es una muestra de lo que se estaba haciendo en la ciudad. Ninguna banda tocan no sé cuántas bandas, muchísimas, 3 días tocando. Ninguna banda tiene disco, todos somos con demos, y también pues se muestran video art, cómics, pintura, o sea, eres un poco la escena underground de la ciudad. Underground porque no hay overground. Claro, Quiero decir, claro. no hay. Es lo único, más todos bien. estamos underground. Y cada uno de héroes está tocando en la muestra con un grupo distinto. Ok. Después de la muestra, yo acudo a un bar en el que casualmente está Juan. Y entonces alguien le dice: no, estaba en tal grupo. Y bueno, todos habíamos oído hablar de el grupo, todos sabíamos el cartel de todos los que participaban. Y Juan me invita, en aquel momento yo tocaba el bajo, y me invita como bajista a su local de ensayo, porque justo su bajista, después de la actuación, había decidido que no quería continuar con ellos. Entonces yo me presenté en ese local de ensayo justo en un momento en el que su banda se está desmoronando. El bajista se había ido y el cantante no iba mucho a ensayar. Y yo me presento con el bajo, empiezo como bajista, pero al segundo ensayo o algo así, que no viene el cantante, me siento, mientras esperamos al cantante, me siento a cantar una canción de David Bowie, y Juan me escucha. Yo no había cantado en ningún grupo hasta entonces. El primer grupo en el que canto es en Héroes del Silencio. Y entonces Juan me dice: oye, ¿por qué no cantas tú? Ya que no está viniendo. Y yo vine como cantante, entré como cantante sustituto y... En lo que a ver si encontraban a otro, sí, ¿no? y bajista, que era realmente por lo que yo entraba, ¿no? Oye, y ahí, bueno, lo primero que grabaron fue el Héroe de Leyenda, ¿no? En el 86. Sí, en estos... como sencillo, el primero que sale es Héroe de Leyenda, pero nosotros habíamos grabado un EP. Claro. Que sale pues a los, no sé a los 2 meses, a lo mejor, al mes, no me acuerdo. ¿Cómo era grabar en ese entonces? Digo, hoy estamos acostumbrados que ya con una laptop y una interfaz y un micrófono decente puedes grabar algo, pero ¿cómo era el reto de grabar un EP o un demo en esos años? Bueno, en España, claro, había grupos y artistas que grababan mucho mejor que nosotros y tenían muchas más condiciones. Nosotros éramos un grupo que estaba empezando y que estaba con su primer contrato, y entonces en EMI, Spavox, ellos tenían un estudio de grabación. Entonces la compañía de discográfica tenía
estudio de grabación, tenía su propio diseñador para las portadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto el equipo de marketing y de todo. Una época bollante de las compañías discográficas. Entonces nosotros grabamos en el estudio del sótano de la compañía discográfica, con los... Está grabado, aunque parezca mentira, está grabado en cinta, ese primer disco, porque suena súper tecnológico, ¿no? Tecnológico para mal, tecnológico ochentero, Ujú. pero de alguna forma conecta con un público, ¿no? Sobre todo, pues al principio en España funciona muy bien el single. A ustedes les tocó ya EMI Hispavox, ¿no? O sea, cuando ya había comprado Sí. EMI a Hispavox, porque en Hispavox habían muchos artistas bien interesantes de España. Bueno, en Hispavox fue, sobre todo, yo creo que lo que había interesante es en el estudio donde nosotros grabamos, ahí se crearon muchos de los discos, porque era un estudio con una sala enorme, muchos de los discos de los 70 con arreglistas increíbles. Mm. Porque los cantantes, cantautores y cantantes de música ligera, música melódica, en aquella época, contaban con unos arreglistas fantásticos, y unos productores, y unos músicos, y unos... sí, unos arreglos de cuerda maravillosos. Todo eso, nosotros ya no, quiero decirlo, parecía como que los grupos de rock ya no necesitaban todas esas posibilidades, pero todo eso fue en ese estudio de Hispavox en los años 70. Oye, Enrique, ¿cómo reaccionó tu familia cuando llega ese primer contrato y ya ahora sí es dedicarte a la música? La verdad es que, claro, en aquel momento en nuestra ciudad no había precedentes, nadie había tenido un contrato discográfico, no existían grupos que pudieras decir, pues mira, a estos cómo les fue, o ten cuidado lo que les había pasado a estos, o lo que fuera, ¿no? Entonces nosotros, de alguna forma, éramos... bueno, pues fuimos conejillos de indias, pioneros en una serie de... Bueno, nos encontramos con un contrato discográfico, por supuesto mis padres no tenían ni idea de contratos discográficos, Claro. pero desde el punto de vista de mi padre, que pues tenía pues su negocio de lavadoras y para él el contrato que yo había firmado no tenía ningún sentido. En realidad, todo lo que me había dicho, me dijo entonces, tenía todo el sentido del mundo. Quiero decir, era un contrato leonino, era un contrato en el que todos los derechos eran de la compañía y tú solo trabajabas para ellos, y si iba mal, te despedían, y si iba bien estabas con ellos hasta el día del juicio final, ¿no? O sea, era, bueno, como eran los contratos entonces, que eran, bueno, muy cabrones, ¿no? Ahora, justo hablando de eso, yo creo que como en tu generación de bandas, incluso más acá, justo se platica mucho eso, ¿no? De los contratos leoninos. Y me parece que también, digo, ustedes como músicos, pues no tenían acceso a tanta información del music business como ahora. Como No. las bandas de ahora, ¿no? No, tanta no teníamos ninguna. Ninguna. Por de pronto, en España no existía el abogado especializado en la música, en el entretenimiento, no existía esa figura. Yo la primera vez que conocí a alguien era ya finales de la época de Héroes. O sea, por el 94 o algo así, o 93, 94, empiezo a oír, pues no sé quién se ha especializado en esto. Pero No, y no lo podían pagar bandas underground, obviamente, ¿no? O sea, sí, de todas formas, yo no sé, no sé, me da un poco igual el no haber pasado por... Creo que tampoco es cuestión de llegar a cuando saber demasiado. Claro. Quiero decir que cuando hay cierta inocencia por la que tienes que pasar. Y
cuando te firma un contrato una compañía discográfica, en el fondo hay que entender también que está creyendo en tu talento, cosa que no es obligatorio, y además pagándote la fiesta. Otra cosa es que cuando el artista de alguna forma ha establecido una conexión con el público, bueno, la compañía ya está en otra situación distinta. Ya no está pagando la fiesta la estás pagando tú. Claro. Ahí cambia la circunstancia. Pero al principio de todo, cuando tú estás en el salón de tu casa y viene una compañía discográfica, te dice, voy a sacar tu disco, te está pagando la fiesta y está creyendo en tu talento, que está por demostrar que tú tengas talento y que haya fiesta que pague, que nos haga felices a todos, ¿no? Enrique, fue Flor Venenosa los que la primera canción que los llevó al número 1, ¿no? ¿Cómo fue vivir eso tan joven? Bueno, la juventud tiene esta cosa de prepotencia en la que das por hecho el decir, por supuesto, ¿no? Por supuesto que es número 1. ¿Cómo no va a serlo? Porque estás peleando y tienes esos objetivos, ¿no? Los objetivos de conseguir, pues, cifras, vienes de la nada y entonces sabes que en aquel momento a nosotros nos ponían una serie de topes pues el primer mini LP nos dijeron, si no vendes tanto, te despedimos y tú te vas a tu casa, ¿no? Entonces teníamos que trabajar mucho para conseguir esos mínimos, ¿no? Que existieran. Entonces, bueno, pues el conseguir un número 1, bueno, fue una satisfacción, pero era como que estábamos peleando mucho por ello. ¿Cómo llega Phil Manzanera a la vida de Héroes del Silencio? Sé que es una pieza clave. Sí, es una pieza, una de las personas más queridas y que más importantes de mi carrera discográfica y de las personas a las que más le debo, ¿no? Y apareció en un concierto nuestro. Yo creo que nuestro manager había oído hablar de que estaba interesado en producir a bandas españolas. Creo que había producido ya una banda de Draw. Okay. Y a través de eso, creo que fue. Y le dijo que viniera a vernos en un concierto. Y vino a un pueblo remoto de España a vernos en concierto. Hablamos con él, nos llevamos muy bien con él. Y ese día concretamos hacer un disco juntos que fue Senderos de Traición. Sí, qué discazo, qué discazazazo. Justo Enrique, hablaba el otro día con Ana Villacorta, que te mandó saludos, y platicábamos de, bueno, a ella le tocó estar con ustedes en ese primer viaje a Alemania, ¿no? Y después ver la conexión del público alemán con Héroes del Silencio. ¿Cómo fue eso? Pues es que tampoco quiero parecer como... En realidad, nosotros con nuestro primer disco, nosotros queríamos salir fuera y la compañía discográfica y el management no tenían mucha intención. Entonces conseguimos personalmente el grupo, a través de unos contactos, conseguimos un concierto en Bélgica y 2 en Suiza. Wow. Eso fue, entonces, con nuestra furgoneta, nuestra van, fuimos por carretera a estos lugares, no sé cuántas horas, llegamos, hacemos nuestro concierto en un escenario mínimo, nos volvemos, pero realmente ahí se crea algo. Y no sé cómo le llega a un grupo alemán que se llamaba Plan B nuestra música a sus oídos. Yo creo que fue por Bélgica, por una radio de Bélgica que había estado en nuestro concierto, y este chico de Plan B, el grupo, estaban organizando un festival en Alemania que se llamó Ich bin Ausländer o algo así. Lo estoy pronunciando mal, perdonen los alemanes. Y este festival se televisó a toda Alemania. ¿Qué quiere decir? Yo también soy extranjero, ¿no? Exactamente. Sí. Este festival, nosotros tocamos
como debieron de, creo que tocaron 8 bandas o 10 bandas, las que fueran. Y bueno, nos vio en toda Alemania. Y ahí, Entre dos tierras se convierte en un hit underground de clubs y de bares, sin que esté publicada la canción, sin que la compañía discográfica alemana sepa de nuestra existencia, para nada. O sea, cuando sacan Entre dos tierras, el single de Entre dos tierras en EMI Alemania, la canción ya estaba sonando en las radios, ya estaba sonando en los clubs. O sea, sacan el single a posteriori totalmente. Entonces, bueno, se crea ahí un boom que, bueno, pues funciona en toda Europa. Ese disco entero fue un éxito en toda Europa, pero principalmente en Italia, Suiza y Alemania. Son los 3 países que funcionan especialmente bien. Oye, y ahora, ya en este punto de la banda, ¿cómo definían los roles de cada quien? ¿Cómo estaba estructurado Héroes del Silencio? Bueno, no estaba estructurado. No se hablaba demasiado en cuanto a cómo definir. Creo que entendíamos que era un trabajo de equipo, uh-huh, y que todo era un trabajo de equipo. Aunque luego la realidad es que la parte compositiva, bueno, recayera principalmente en Juan y en mí. Y Joaquín también aportaba de vez en cuando, pero luego había un momento en el que arreglábamos las canciones todos juntos, como banda. Y digamos que eso es algo que no se habló demasiado y que quizás hubiera sido bueno que se hubiera hablado, pero al final Héroes del Silencio es una banda muy efímera. Justo, ¿qué conversaciones incómodas crees que son necesarias para que una banda no haga problemas como una avalancha? Bueno, en nuestra generación nos habían convencido de que lo que era mejor para que una banda no se disolviera es que firmara toda la banda las canciones. Y no voy a decir que eso fue la causa principal de la disolución del grupo, pero eso era algo que pesaba en el grupo, en el que había cierta injusticia en eso. Hacia el autor, claro. Hacia quienes componíamos las canciones. No, y bueno, estoy metiéndome ya en un asunto que tampoco tiene sentido hablar ahora, ¿no? Quiero decir que el grupo lleva 30 años disuelto, cada quien está en un lugar, ¿no? Pero yo pienso que, a día de hoy, pienso que eso hubiera sido bueno, concretarlo, es decir, tú haces esto, tienes tu parte de derechos que te corresponde por haber hecho esto, ¿no? Y creo que repartir democráticamente, la democracia no siempre es justicia. Por esas épocas entra Boguslavski, ¿no? Se integra por ahí Alan a Héroes. Fue en el tercer disco, y el disco, estábamos grabando el disco, él vino mientras grabábamos el disco para conocerle y se apuntó, entró a la gira. La de Espíritu del Vino, ¿no? La del Espíritu del Vino. Y luego sí que grabó, compuso canciones con nosotros y giró con nosotros en Avalancha. En Avalancha, claro. ¿Dirías que Espíritu del Vino fue el disco más complejo de grabar, de Héroes? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es un disco en el que cometimos algunos errores. Para mí el básico es que fuimos a grabar el disco sin tener las canciones terminadas, ¿no? Entonces terminamos canciones en el estudio que luego fueron importantes de ese disco, ¿no? Pero creo que en general el balance de todo el álbum creo que habría ganado si hubiéramos estado más enfocados en los ensayos previos
y hubiéramos llegado con las... Yo lo hubiera agradecido porque me acuerdo de terminar letras en el estudio y lo pasé fatal. Porque sabes que mañana tienes que cantar esta canción que todavía no tienes la letra, ¿no? Uf, qué difícil. Y la presión esa, no, a mí no me gustó nada. Sufrirla, ¿no? Sí, Esa sentirte presión. correteado, ¿no? Claro, no, como no me gustó. Y, y creo que hay canciones que habrían ganado más con más ensayos, pero bueno, hay gente que hay fans que es su disco favorito, ¿no? De la banda. Enrique, ¿cuál fue el reto de encontrar tu estética como solista y evitar pues, ser una continuación de la banda? Porque sí, yo te puedo decir que sí noto lo último de Héroes y lo primero de Enrique, totalmente. Bueno, cuando empiezo a pensar en mi proyecto solista, con el grupo ya disuelto y pienso que tengo una carrera por delante, lo que tengo muy claro es que no voy a seguir la senda de Héroes, que voy a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque en aquel momento no estaba claro que no se volviera a Héroes en ningún momento. Claro. Cada uno se iba por su lado, pero pensaba, bueno, pues si en algún momento Héroes del Silencio vuelve, pues eso es lo que hacemos como Héroes del Silencio. No tiene sentido que lo continúe haciendo yo solista. Claro. Supongo que es el razonamiento que yo tenía, que luego, claro, el tiempo va pasando y las circunstancias son otras y no es lo mismo cuando grabas el primer disco que cuando grabas el cuarto ya, ¿no? Oye, Enrique, ya para ir cerrando, hay una anécdota creo que fue en tu casa en Los Ángeles, te robaron los demos de Palo Santo, ¿verdad? Sí. Qué terror. Bueno, ahí peor fue porque estaban las canciones de Palo Santo que, bueno, recordaba y volvía a grabar demos y tal. No, yo no creo que se perdiera gran cosa con respecto a ese disco. Pero sí que tenía una serie de material antiguo, de cosas que no había sacado, escritos, relatos, canciones sin terminar, cosas que me hubiera gustado conservar, aunque fuera solo por, digamos, a nivel de recuerdo, ¿no? Cosas, diario que había ido escribiendo pues en la gira de Avalancha, cosas personales que perdí para siempre, ¿no? Que a veces esas depuraciones no planeadas liberan un poco, ¿no? Sí, por otro lado, exactamente eso me ocurrió, tal cual. Dije, mira, fuera, quitamos esa parte del pasado y ya se queda atrás. Sé que Oscar Wilde pues es un escritor que ha jugado un papel importante en tu vida. ¿Qué otros autores te han acompañado, Enrique? Bueno, Oscar Wilde es una cosa así muy adolescente, en el momento en el que yo estaba súper metido ahí en Oscar Wilde, pero Y fue esa transición en la música también, ¿no? yo creo que autores así que me han fascinado, ¿no? Pues es que depende de la época, ¿no? Hace poco pasé una época en la que me leí pues todo Hemingway, ¿no? Y estuve metido en la novela americana de principio de siglo. Scott Fitzgerald, Hemingway, todo ese tipo de autores. Y, y he tenido momentos en los que he leído más, pues tuve una época en la que leía mucho teatro, que fue la época en la que leí también Oscar Wilde y Casona y Buero Vallejo, todo este tipo de cosas. Fernando Arrabal fue un autor que me importó mucho. Poesía siempre he leído, ha sido una constante en mi vida, o sea, he sido un lector bastante voraz de poesía y me ha interesado tanto autores, digamos, clásicos incuestionables como pequeños poemarios que me recomendaban en una librería aquí en México o en Argentina o en tal sitio. Lea este pequeño poeta que está empezando ahora mismo, que está muy bien. Siempre me ha interesado. Eres más todavía del formato físico, ¿no?
Es que yo no me acomodo, yo no puedo leer, por decir, en Kindle. No, Yo no lo logro. yo sí. ¿Sí? Yo leo en formato físico y en Kindle. Ya. Dependiendo de qué, ¿no? Por ejemplo, poesía siempre en formato físico. Y ahora me estuve leyendo un libro, el de Miquel Barceló, es un pintor mallorquín que me ha fascinado siempre. Ha escrito como una especie de biografía en la que, Ok. claro, está acompañándolo con cuadros, tal. Esto en Kindle no funciona y lo estuve leyendo en formato físico. Pero leo en Kindle, me gusta porque cuando sales por ahí de gira, Es que sí, para ti como buen viajero debe ser muy cómodo. sí, Muy, está muy cómodo, bien. muy cómodo. Oye, ¿y música, cómo la escuchas? Pues me gustaría decirte que en el carro solo escucho vinilos, pero no. En el carro escucho streaming, cuando estoy de gira escucho streaming, en casa ¿En casa tienes vinilos? tengo vinilos y es lo que más me gusta. Es mi formato favorito, pero entiendo la grandeza del streaming y la posibilidad del acceso a toda la música, ¿no? Enrique, Si me recomiendas ahora mismo un disco, puedo ir al teléfono, buscarlo en tu plataforma favorita y ya inmediatamente guardármelo. Y no se me olvida, antes me hubieras recomendado y para cuando llegue al hotel se sí, me ha ya se olvidado. te olvidó, claro, claro. Y digo, Claro. ¿cómo era el grupo este que me ha recomendado que es buenísimo? Ni idea. Sí, ahorita ya lo anotas y ya más fácil, ¿no? Enrique, no sabes cómo te agradezco esta gran charla. Obviamente, digo, platicar de toda la historia de tu carrera es imposible, ¿no? Por la cantidad de anécdotas que hay en Héroes, en toda tu carrera solista. Bueno, lo guardamos Sí, para otra charla. claro, me gustaría mucho. Continuamos con lo que quieras. Claro, me gustaría ahondar más cuestiones más técnicas después, pero de verdad ha sido un honor platicar contigo, Enrique, y esta es tu casa. Un verdadero placer y enhorabuena por el podcast. Eres muy necesario. Gracias, Enrique. Y pues suerte en el regreso a los escenarios. Gracias. Aquí te estaremos viendo en la gira. Venga, gracias, Enrique. Gracias.